Apareció en el diario Milenio el martes 12 de julio de 2011 en la sección política, página 8 y 9. Historia de dos ruindades. Como en Historia de dos ciudades de Charles Dickens, debería empezar estas líneas con las mismas palabras empleadas por el literato inglés al inicio de su famosa novela, pero prefiero ir al grano. Esta historia de dos ruindades en el México actual tiene como protagonistas al pseudoperiodista, anexo 1, Félix Fuentes Medina, a quien demandé por daño moral el 8 de julio de 2009, y a su editor, Juan Francisco Eali Ortiz, quien se autonombra paladín de la libertad de expresión, mismo que ordenó el despido de dos empleados del área de publicidad por el solo hecho de haber aceptado una publicación mía, pagada como inserción en el diario El Universal. Nada extraño que así suceda, pues Eali Ortiz tiene viejas deudas conmigo, y no solo en el terreno económico. En una carta personal fechada el 15 de octubre del 2007, en la que lo emplazo a pagarme los casi 13 millones de pesos que me adeudas desde febrero de 2002, los cuales a esta fecha ya rebasan los 18 millones de pesos por los intereses devengados, y aún no me paga. No me voy a dejar robar. A este bandido se le olvida que en mi carta arriba mencionada, que consta de 6 cuartillas, le digo en el antepenúltimo párrafo: Juan Francisco, estaré muy atento a cualquiera de tus embestidas gangsteriles a las que estás acostumbrado, y te aseguro que te responderé a la altura que se necesite en cualquiera de ellas. Cuando Juan Francisco se autonombra paladín o defensor de la libertad de prensa, ya ni él mismo se lo cree. No obstante que atesoré ejemplares de la revista Proceso en los cuales aparece 7 de enero de 1994 como orador oficial del Día de la Libertad de Expresión. Ahí se lee: Juan Francisco Eali Ortiz Garza es el paladín, creyente, practicante de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y se autodefine como luchador por la dignificación del periodismo. En esa misma edición también se publicó que, en su discurso, lucha incansablemente contra la corrupción entre pseudo-periodistas. Pero ya se le olvidó que hoy tiene reclutado en su periódico El Universal a un pseudo-periodista que 2 veces por semana calumnia, denigra y lucra desde las páginas del que fuera el Gran Diario de México. Este pseudo-periodista, anexo 1, es el otro protagonista de esta historia de dos ruindades, Félix Fuentes Medina, a quien, como antes ya dije, demandé por daño moral el 8 de julio de 2009. Dicha demanda siguió su cauce, como cualquier otro juicio civil, hasta llegar al 11º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia civil, el cual rectificó el fallo del juez de primera instancia, condenando al demandado a la restitución del daño provocado a mi persona. Se siguió todo el proceso de rigor, y en virtud de que el demandado no cumplió la sentencia que lo condenó a publicar en el pasquil en el cual me difamó, decidí publicar en el periódico El Universal el 24 de marzo del año en curso una síntesis del texto del fallo de dicha sentencia. Tal fue la publicación que irritó a Eali Ortiz. Por ella dejó sin sustento a las familias de 2 trabajadores a quienes despidió, cuando ellos solo cumplían con su deber de allegar recursos al diario con dicha inserción pagada. El demandado respondió a mi publicación con otro desplegado,
Sí aceptado sin reparos por el Universal y que, conociendo los antecedentes de los protagonistas de esta historia de dos ruindades, debe ser cierto lo que Félix dice, que ese espacio se lo regaló su jefe. Ahí, cobardemente dice que él no escribió lo que apareció publicado en su columna del Pasquín Imagen, anexo 2, que en ese entonces publicaba diariamente. Ahí mismo, el demandado se queja de que el juez 56 de lo Civil Federal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 15 días confeccionó una sentencia de 242 páginas sobre un asunto menor. Una vez más, el demandado miente, porque la demanda la interpuso el 18 de julio del 2009 y el juez dictó su sentencia el 15 de febrero de 2010. Como se aprecia, pasaron 7 meses y no 15 días, como este periodista escribe y miente, tal cual lo ha hecho a lo largo de 53 años de disque carrera periodista. Sigue diciendo el demandado: en mi comparecencia insistí una docena de veces que lo del malviviente incorregible es responsabilidad del director del periódico porque no fue de mi autoría, anexo 2. Pero el juez pasó por alto ese alegato y favoreció al dañado. Textualmente, el demandado se desdice a sí mismo de la siguiente manera: al momento escribí un artículo que no llevé a ningún medio de circulación nacional para no dar importancia al hoy dañado, pero lo comenté con José Luis Montañez, dueño del periódico Diario Imagen, que circula en el DF y en municipios mexiquenses. Él quiso publicarlo, yo no le dije que lo publicara. Otra vez miente, anexo 2. Más adelante dice: en mi apelación formulé el mismo argumento y en la cuarta sala civil fue hecho un estudio jurídico del caso a profundidad y fue revocada la sentencia de primera instancia porque Lerma no acreditó su acción de reparación del daño moral y quedé absuelto de todas las prestaciones reclamadas sin condena en costas. Lo que este mentiroso no dice es que el magistrado Juan Lara Domínguez era en ese entonces presidente de dicha sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y socio de Félix en todas sus tranzas de hace más de 30 años. Es por eso que el demandado lo ha apoyado en los últimos 20 años, haciendo campaña en sus columnas para que este magistrado fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y lo hacía golpeando a quienes se les atravesaron para ocupar ese honroso cargo, lo que afortunadamente nunca lograron este par de pillos. Este magistrado, según la mayor parte de sus propios colegas, está catalogado como un corrupto y una vergüenza para este alto tribunal, pero también dicen que afortunadamente ya solo le faltan unos cuantos meses para su jubilación. En esa contestación a mi demanda, este periodista se muerde la lengua una vez más al afirmar que nuestro sistema judicial se destaca entre los más corruptos del mundo. Sin embargo, para este mentiroso, la justicia no era así en los años 80, cuando fue acusado de homicidio por los familiares de su amante de nombre Graciela. Por respeto a su memoria, no menciono sus apellidos. En ese entonces, el juez penal lo llamó a declarar y en su defensa probó, con testigos falsos y pruebas amañadas, que la señora Graciela se había suicidado. En ese entonces, Félix escribió en una de sus columnas políticas: está probado que el sistema judicial mexicano es el más eficiente y expedito del mundo.
El demandado afirma que yo he dicho y contado puras falacias y muchas mentiras sobre su hijo Adrián Fuentes Villalobos, exalcalde de Huixquilucan, donde es conocido como el narcoalcalde. Fama que ya es conocida no solo en el Estado de México, sino en todo el país, pues es un asunto que se ha ventilado en la prensa nacional y para muestra adjunto recortes de varios periódicos, entre otros dos del propio El Universal. Anexo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El otro hijito del demandado está acusado en la PGR por el delito de robo de información cibernética, hacker, tipificado como delito federal en el artículo 211 bis del Código Penal Federal, pues existen pruebas de que ha hackeado información de varias personas e instituciones, las cuales el periodista utiliza para chantajear o calumniar. También quiero señalar a este periodista en sus 53 años como tal, lo han corrido de los periódicos La Prensa, Ovaciones, El Universal, Impacto, Milenio, Estado de México e Imagen, y sus discípulos no han sido precisamente por su honestidad. En el medio político y periodístico se sabe bien que Félix Fuentes ha impuesto en los últimos años 18 a los que últimos 6 presidentes municipales de Huixquilucan, con excepción de David Orenfield Federman, a quien una vez que su hijo Adrián llegó a la presidencia municipal de Huixquilucan, lo mandó a difamar con varios columnistas del estilo de su padre. Por cierto, cabe hacer notar que Orenfield, quien antecedió en la presidencia municipal a Adrián, le dejó una deuda pública de 400 millones de pesos que el narcoalcalde incrementó hasta llegar a 1.000 millones de pesos, mismos que no se tradujeron en beneficios para la ciudadanía, sino que fueron a dar directamente a los bolsillos de Fuentes, Villalobos y su familia. A Félix Fuentes le digo que existen suficientes pruebas sobre sus presuntos delitos, tales como el robo a los ejidatarios, cuando estos hombres del campo lo eligieron como titular del comisariado ejidal, la venta de protección a los giros negros y lupanares, donde se ejerce la prostitución a invasores y a paracaidistas, y a varios contratos que su hijo le otorgó cuando les gobernó Huixquilucan. Félix, para ser hocicón, se requiere tener un rabo corto, y tú lo tienes, muy largo. En el mundo periodístico y político se sabe que tu enorme enriquecimiento inexplicable se debe a la infinidad de latrocinios, sobornos, trapacerías, chantajes y extorsiones que has cometido a la sombra de tu fachada como periodista. Juan Francisco, a ti nadie te invitó a subirte a este ring. Y lo hiciste porque no se te ha quitado lo intrigante, soberbio y prepotente. Esta es solo una pequeña parte de una historia de dos realidades que bien vale la pena continuar. Responsable de la publicación, Miguel Lerma Candelario.